Entonces, el proceso del que hablábamos era este de aquí. Este de aquí, que teníamos una bomba centrífuga que alimentaba un proceso, el que sea, y por otra parte tengo una válvula que está conectada a un PIC, que ahora lo veremos, y aquí tengo un PT que está unido a ese controlador. Y por aquí tengo otra línea, y bueno, eso me dice que es una PV. ¿Vale? A ver, y por otra parte lo voy a poner justo al lado para tener los dos, aquí comparar los dos. Tengo este que me alimenta el mismo proceso, y luego tengo... Ah, no, no me lo alimenta el mismo proceso. Tengo esta válvula, la misma, con el mismo controlador, el mismo transmisor, y ahora me está controlando, el proceso viene por aquí, el transmisor me coge la medida de ahí, y esta sigue siendo una válvula que actúa por presión. Vale, entonces vamos a estudiar un poco, a ver cómo actúa un proceso y el otro. En el primer caso, ahora sí puedo poner aquí esto. En este primer caso, fijaos que el transmisor de presión me está midiendo la presión en la línea de proceso, ¿vale? Esta es la presión en la línea de presión principal, por así decirlo, principal. En este segundo caso, la presión también me la lee, pero después de la válvula, ¿vale? En este caso, lo que me está leyendo, lo que hace este transmisor es, leo la presión en la línea del proceso principal. Si esa presión va aumentando o va disminuyendo, le mando esa señal, por ejemplo, en un rango, los que estamos trabajando últimamente, un rango normalizado de 4 a 20 miliamperios, por ejemplo, hacia el controlador. Y ese controlador que me controla eléctricamente la válvula, lo que hace es, en función de los 4 o 20 miliamperios, lo compara, y si la presión está por encima, se supone, de un determinado valor que puede ser problemático para el proceso, imaginaros que yo tengo un vaso de expansión con una membrana o una junta que me aguanta 4 bares, y leo que la presión sobrepasa esos 4 bares. Le da información, y este controlador lo que me hará será liberarme presión por una línea auxiliar, ¿vale? Esta línea libera presión. Luego, en este caso, el proceso o la presión, ¿el qué? Ahora contesto. La presión sobre el proceso la controlo liberando presión. ¿Lo veis? Controlo la presión que tiene el proceso gracias a que voy liberando presión en el momento que aumenta por encima de un determinado valor. Luego, ¿veis lo que hace el primer proceso? Controlo la presión del proceso principal liberando presión. Dejo que aumente, y cuando llego a la presión que yo quiero, libero lo que me sobra. En el segundo caso, si os fijáis, yo tengo una válvula, tengo un transmisor de presión que me lee lo mismo, la presión que entra al proceso. Este transmisor de presión va entre 4 y 20. Entonces, en este caso lo que hago es controlar la presión de entrada al proceso. De tal manera que empiezo con la válvula completamente abierta. Imaginaros, empieza a entrar fluido hacia el proceso. Va aumentando la presión, es decir, aquí le van llegando cada vez más miliamperios. A medida que van llegando más miliamperios, eso significa que la presión en el proceso va aumentando. Otra vez, cuando llega a un límite, este ha ido cerrando, a medida que han ido 8 miliamperios, esta cierra un 25%, bueno, está abierta un 75%. Le llega otra vez 12 miliamperios, 50%.
16 miliamperios. Ya la presión es importante en el proceso. Está a una apertura del 25% esa válvula. ¿Lo veis? ¿Que se mantiene la presión en esa apertura? Pues ahí está regulando. Eso es su punto de regulación. ¿Que necesita, porque la presión ocurre algo raro y la presión sigue aumentando? Pues sigue aumentando la lectura de miliamperios hasta que cierra completamente, llegado el caso. Luego, mientras en el caso primero, en el A, controlo la presión del proceso liberando presión, libera presión, la válvula libera presión, en el proceso B, la válvula controla la presión de entrada. Presión de entrada. No libera presión. ¿Vemos un poco la diferencia? Luego, el dónde ubico tanto el proceso como las líneas de medición y la válvula tiene mucha incidencia sobre el proceso. ¿Lo vemos? ¿Qué es mejor? ¿Cuál creéis que está más controlado de los dos? El primero. Se supone que aquí tengo una línea que también tendría algún sistema de seguridad, ¿eh? Por eso me ponen aquí una línea que está cortada, como diciendo, por ahí sigue la línea. El B. El B, dicen en casa. Yo creo que sí. En el B controlo la presión que entra al proceso. O sea, tengo un control directo sobre la variable del proceso. Luego, no dependo de que libere la suficiente presión como para que por inercias o por cualquier otra cosa la presión me siguiera aumentando y me pudiera reventar alguna junta, ¿vale? Aquí no hay prácticamente inercias, tengo un control mucho más directo, ¿lo veis? Sobre la variable de entrada. Aquí controlo la variable de entrada con una variable auxiliar, con lo cual hay retardos en el control, con lo cual el control es más rápido aquí. ¿Lo veis? ¿Lo entendéis sobre todo? Vimos las características de los instrumentos, ¿vale? Representación de los instrumentos en los diagramas, la simbología y algunas características de los instrumentos. Eso es lo que vimos hasta ahora. A pesar de que se haya dilatado esto en el tiempo bastante, al final hemos visto eso. Y entonces ahora sí que vamos a empezar a ver un poco el método de calibración de los instrumentos y vamos a empezar a hacer alguna práctica ya más de esas calibraciones. Aunque no tengamos aquí calibradores, podemos hacer alguno, ¿vale? Podemos hacer alguno aparte de ese, que tenemos el maletín ahí a medias, pero hay algún calibrador que se puede pensar y se puede hacer para temperatura, sobre todo, ¿no? Y aquí es donde voy a explicaros un poco los errores que pueden aparecernos en los instrumentos. Y esto tiene muchísima importancia porque en base a lo que dice aquí es por lo que se ajusta o se calibra cada uno de los instrumentos de medida que tenemos en los procesos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Aparte de unos conceptos generales, muy importante, los tipos de errores que podemos encontrar en la instrumentación, que se reducen a 3 y más aún hoy en día casi a 2. Hay instrumentos que tienen los 3 tipos de errores, pero muchos, en cuanto entra la electrónica y la transmisión de datos en juego, pasamos de 3 tipos de errores diferentes a 2. Os voy a explicar el procedimiento general de calibración, que es muy posible que os lo pregunte en el examen, que por cierto tenemos que poner fecha, ¿vale? La calibración de instrumentos con sistemas de palancas, espero que algún día pueda hacerme con un manómetro industrial abierto para poder enseñaros esos sistemas de palancas. Y bueno, algunos, lo que se llaman diagramas de niveles, yo creo que estos diagramas de niveles no sé por qué están ahí, ¿eh? No sé por qué están ahí, porque los diagramas de niveles los utilizan sobre todo en las centrales nucleares. En las centrales nucleares se necesita que el
los métodos o los márgenes de ajuste de los instrumentos tengan unos márgenes muy amplios de seguridad. Entonces, hay unos diagramas de niveles para determinar esos márgenes, pero no atañía, no sé por qué está ahí. Entonces, venga, vamos a empezar con los conceptos generales. Empezamos con esto. De esta parte, de esta presentación, de esta diapositiva, lo más importante es justo lo que hay abajo del todo. El tener claro esa parte de abajo del todo. En cuanto a lo que nos dice arriba, pues ya veis, los instrumentos pues no me dicen nada nuevo. Pueden medir, pueden transmitir o pueden controlar una variable. Al final no nos está diciendo más que qué es la instrumentación, pues, o para qué sirve para eso. Para realizar esto va a haber una relación, que es lo que os he estado explicando todos estos días atrás, entre la variable que estoy midiendo, la variable de entrada, y la salida del instrumento, sea del tipo que sea. Puede ser en corriente, puede ser en tensión, puede ser neumática, puede ser en compresión, con diferentes magnitudes normalizadas. En la práctica esa relación se aleja de la real en mayor o menor grado, constituyendo el error de la medida. Eso que os decía, idealmente es una línea recta, la proporción es matemática, pero realmente eso no sucede y se aleja esa proporcionalidad. Todo lo que se aleje son errores. Y os marco ahí lo que es el error relativo, ¿vale? Que es el valor medido menos el valor real, la relación de la diferencia con respecto al valor real en tanto por ciento. Es el error relativo, ¿vale? ¿Entendéis un poco lo que pone ahí? La diferencia, cuánto me equivoco a la hora de medir con respecto a la realidad en tanto por ciento. Eso es el error relativo. Y entonces ahora mismo tengo tres, aquí no se ven todas, no se ve bien, pero si no os lo pongo aquí en la pizarra ya veréis que lo voy a poner aquí en la pizarra. Esto os lo enseñé el otro día ya. Siempre en cualquier instrumento de medida voy a tener tres etapas, en los modernos, en los más modernos sobre todo, cuando hay una transmisión de datos. Una etapa de entrada, en esta etapa de entrada hago la lectura de la variable física. ¿De acuerdo? Cuando digo que estoy ajustando la etapa de entrada, ¿qué voy a hacer cuando ajusto la etapa de entrada? Pues utilizaré aquellos patrones de medida que atañan a esa variable. Por ejemplo, imaginaros que yo tengo un transmisor de presión, ¿vale? Un transmisor de presión. Y yo quiero ajustar esa etapa de entrada. Este transmisor de presión, imaginaros que el fabricante me dice que está para trabajar en un rango que va de 0 a 4 bar. Teóricamente, ¿qué te debería hacer para ajustar esa etapa de entrada? Mirad, yo tengo que tener dentro de una maleta de calibración que tiene varios objetos, varias zonas, digamos, de calibración, una maleta de calibración, habrá una zona que tenga un manómetro. ¿Un manómetro por qué? Porque ese manómetro, sea digital o sea analógico, me va a permitir la lectura del proceso. Lectura de la variable de proceso. Claro, si yo no sé realmente lo que está sucediendo en el proceso, mal podré ajustar una etapa de entrada, porque de algo me tengo que fiar. Entonces, ¿qué haría? Este manómetro yo tendría también que tener una bomba de presión. ¿Vale? Tengo un manómetro para leer la variable de proceso.
Y tengo una bomba de presión que normalmente tiene 2 llaves. Por ejemplo, si es neumática, tengo 2 bombas. Una que es como la de una bicicleta, pequeñita, un émbolo, que puedo mover adelante y atrás. Estas 2 bombas van unidas entre sí. Tengo un escape y tengo una línea de presión. Este escape puedo abrirlo o cerrarlo a voluntad. Y tengo una toma aquí de presión, una llave. ¿Os hacéis una idea? Os lo voy a enseñar. ¿Lo veis? Más o menos. A ver, ahora. Mirad, veis que una maleta de calibración tiene varias zonas. La zona de la que os estoy hablando es, bueno, por una parte, tengo una zona con un manómetro, en este caso es digital, y con una toma para la lectura de esa presión, ¿vale? Que es lo que os decía, el manómetro con una toma de presión. Pero yo tengo que controlar la variable para ajustar esa etapa de entrada. Yo tengo que tener la posibilidad de controlar esa variable de entrada. ¿Lo veis? ¿Cómo lo controlo? Pues si mi variable es la presión, como es este caso, yo tengo 2 bombas. Una que es un émbolo, esta de aquí, para aumentar la presión rápidamente, y otra que es con una rosca, un tornillo, que va moviendo un émbolo de manera muy fina, poquito a poco, poquito a poco. ¿Veis un poco el mecanismo de ese calibrador? ¿Os lo imagináis? Lo intentamos dibujar aquí, porque eso es lo que utilizamos luego en la maleta esta. Tendré un cilindro, o un vástago y un muelle. Y la salida de este cilindro, la voy a poner por aquí abajo. La salida de este cilindro por un lado, con una válvula antirretorno. Es decir, yo este cilindro cuando impulso hacia allá, la válvula no me permite que me vuelva a llenar la cámara por este lado, sino que se me va a llenar desde el exterior, ¿vale? Se me llena desde el exterior por otra cámara, Y por otra parte tengo otro émbolo, otro cilindro, que va con un tornillo fino y que me mueve otro émbolo. Este va rosca, no va con muelle, va rosca. Y también otra válvula antirretorno con su muelle. ¿Lo veis? El circuito se puede liberar con una válvula manual a escape para liberar presión de donde tengo el instrumento. Y aquí es la conexión al instrumento, ¿Lo veis? En este caso yo aumentaría la presión en este cilindro, iría aumentando la presión. Esa presión, por un lado, la leo con un manómetro y por otro lado la tengo conectado al instrumento que yo quiero ajustar en esa etapa de entrada. ¿Lo veis? Entonces, voy aumentando la presión. O primero libero presión, 0 bares. 0 bares me lee este. Este, como va entre 0 y 4 bares, aseguro que cuando aquel me indica 0 bares, este me esté leyendo 0 bares de verdad. ¿Os acordáis que los transmisores tienen una electrónica donde hay señales eléctricas no normalizadas, que normalmente, si tienen un display, yo lo puedo ver en ese display lo que está leyendo el instrumento? Pues si yo ahí aplico 0 bares, el instrumento me tiene que marcar 0. Y si no me marca 0, tengo que llevarlo a 0, porque yo
de algo me tengo que fiar y siempre que utilizo un patrón, y este es mi patrón es la verdad. Esto es la verdad. Todo lo que difiera de este patrón en cualquier otro instrumento es un error de ese instrumento. Tengo que asumirlo así. ¿Vale? ¿Os acordáis que el último día os dije, este patrón tiene que ser al menos 5 veces más preciso que lo que esté calibrando o lo que esté ajustando? ¿Sí? Entonces, si este transmisor, como cualquier otro transmisor, como cualquier otro instrumento, tiene una etapa de entrada que se refiere a la variable física, yo tengo que tener algún tipo de instrumentación, de calibración, que me permita controlar esa variable física. ¿Lo veis? En este caso, una presión. A partir de que leo los 0 bares, cerraría esta llave y empezaría a aumentar la presión. ¿Hasta dónde? Hasta los 4. Y cuando aquí lea 4 bares con la precisión que sea, 4,000 bares, aquí tendré que leer 4,0, imaginad. ¿Lo veis? Que aquí me pone 4,005. Aquí nunca me va a leer eso. Siempre me va a leer 4,0. O sea que me da igual si los decimales de precisión son más en mi patrón que lo que pueda leer mi transmisor. Me da igual que aquí lea 4,0000 que aquí que 4,005 que 4,003. Porque aquí me va a leer en todos los casos 4. ¿Lo veis? Entonces, a la hora de reflejar ese valor, hombre, si tiene 3, mi patrón lo tengo que dejar en 0. Eso está claro. Que mi patrón tiene que estar a 0, o sea, en el sitio justo de presión, ¿vale? Para eso lo acercaría a 4 y luego con el tornillo fino iría aumentando la presión hasta dejarlo en 4, o liberando un poco de presión para dejarlo en 4. ¿De acuerdo? Y ahí tendría, en esa etapa de entrada, ubicado el 0 y los 4 bares, que coincidan en esas escalas de entrada. ¿Lo veis? Sí. Luego, el propio transmisor, ahora hoy en día, tengo una etapa intermedia que va a ser la de linealización. Es decir, estos 0 a 4 bares de este instrumento, en una etapa intermedia, me linealizaría. Me realizaría la proporción entre los 0 a 4 con respecto a los 4,20, por ejemplo, de salida. ¿Lo vemos? Esa la hace de manera automática. Cualquier elemento, cualquier instrumentación electrónica de hoy en día me realiza esa linealización de manera automática. Con lo cual para mí es invisible, no puedo ni siquiera ajustarle la curva. Puedo cambiarle la proporcionalidad, eso sí, porque a veces se necesita. En vez de ser una proporción lineal, a lo mejor me interesa, por lo que sea una proporción exponencial. O me interesa que sea una proporción cuadrática, con una raíz cuadrada. Puedo cambiar esa proporción, pero no puedo, dentro de una onda predefinida, por así decirlo, de una proporción predefinida, no puedo parametrizar. ¿Vale? Entonces, esa es la etapa de intermedia, ¿de acuerdo? Y luego la etapa de salida. Igual que ahora he ido ajustando la etapa de entrada con respecto a lo que me dice el patrón, imaginaros que aquí leo 4,000 y aquí me lee 3,9. ¿Qué tendría que hacer? Pues ajustarle en la etapa de entrada. Sobre todo hay unos circuitos que sirven para medir en la entrada, que normalmente van con potenciómetros o si no con software, que yo los voy ajustando con un potenciómetro para irle cambiando este número, ¿vale? Para llevar este número al que yo quiero. Lo vais a hacer vosotros, ¿eh? Solo con la etapa de salida.
Entonces, movería ese circuito medidor o le indicaría mediante software, que eso lo vais a ver con el PDM. Oye, estos no son 3,9, estos son 4 bares. Os lo tengo que decir. Si es por software, se lo metería por teclado. Oye, esto no son 3,9, estos son 4 bares. ¿Por qué? Porque me lo dice mi patrón, mi medidor patrón. Entonces yo le hago caso y lo ajusto. Si lo tengo que hacer de manera analógica, lo haría con un potenciómetro, iría subiendo hasta que lo que viera yo aquí en el indicador que fuera, del tipo que fuera, 4,0, hasta hacerlo coincidir. ¿Vale? Claro, cuando hago estos ajustes, si yo, ya lo veremos ahora con los errores, cuando ajusto de un lado, desajusto del otro. Y cuando ajusto del otro, desajusto del uno, pero cada vez menos, hasta que ya quedan los dos puntos extremos ajustados en sus puntos. Ya lo veréis, ¿eh? Pero bueno, la cuestión es que tanto para el inicio como para el final de escala me quede bien ajustado ese instrumento. Y luego tengo los puntos de verificación que al 25, 50, 75% es el final. Y ahora la proporcionalidad y luego la etapa de salida. La etapa de salida, igual que yo le he ido ajustando la etapa de entrada, este instrumento, como es un transmisor, resulta que estos 0 a 4 bares me los convierte a 420 miliamperios, ¿verdad? ¿Y de qué se trata ajustarle la etapa de salida? ¿De qué creéis que se trata? ¿En qué consistirá? Igual que en la etapa de entrada estaba verificando que lo que estaba leyendo aquí en el instrumento de manera local coincidiera con lo que pasaba en el proceso, con la variable de entrada de proceso, ahora la variable es la de salida, los 420 miliamperios en este caso. Entonces, igual que tenía para la entrada, para la variable de entrada, algo que me estaba leyendo y que para mí era la verdad de esa variable de entrada, un manómetro, por ejemplo, ahora tendré que tener otro instrumento patrón que me haga la lectura de la variable de salida. ¿Lo veis? En mi caso será un miliamperímetro. Si la salida del instrumento va de 4 a 20 miliamperios, tendré que tener conectado al circuito de salida de ese instrumento, al circuito de salida, imaginaros, estos son los dos cables para el circuito de salida, que están alimentados a 24 voltios, imaginaros, de corriente continua, y yo en ese circuito intercalo un miliamperímetro. Y ese miliamperímetro es mi medidor patrón. ¿Medidor patrón de qué? De los miliamperios de salida. Es decir, si yo aquí la variable la llevo a 0 bares, libero aquí, libero toda la presión, 0 bares, presión atmosférica. Aquí leo 0, variable local, es decir, señales internas del circuito de medida. Pero por aquí, en vez de 4,00 miliamperios que me debería leer este miliamperímetro, resulta que me lee 4,12. Resulta que me está leyendo la variable local bien, la etapa de entrada está bien ajustada, pero resulta que su circuito de salida, la variación de aquella resistencia que habíamos calculado, no la hace bien. Y cuando él piensa que entrega 4 miliamperios, resulta que en realidad me está entregando 4,12. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué tendré que hacer? Tendré que ir al ajuste de la etapa de salida, que este es mucho más accesible para cualquier fabricante, porque para ajustar la etapa de entrada, muchas veces esa etapa de entrada es muy inaccesible para acceder a ella desde un fabricante a otro. Pero la etapa de salida se ajusta fácilmente en todos, es fácilmente ajustable. Entonces es decirle, bueno, en este punto, no son 4,12, te estás pasando 0,12.
te lo voy a bajar. Te lo voy a ir bajando esos miliamperios de la salida hasta que aquí vaya lea 400. A lo mejor yo, si lo estoy haciendo por software, resulta que en la pantalla de mi ordenador yo te he ido bajando los miliamperios y estoy leyendo que para ti ahora mismo estás entregando 3,92, por ejemplo, miliamperios. Pero yo estoy leyendo que la realidad es que estás entregando 4. Aunque tú me digas que estás entregando 3,92, estás entregando 4. Y entonces, a través de ese software o de un ajuste analógico, le digo, no, este punto en el que estás entregando lo que tú dices que son 3,92, en realidad son 4. Entonces él se ajusta para que en la salida te lea 4. Te diga que está entregando 4 realmente. Y entonces me coincidirá que lo que me dice el instrumento, lo que el instrumento entiende como una salida de 4 miliamperios, realmente es una salida de 4 miliamperios. ¿Veis el ajuste en qué consiste en la etapa de salida? Siempre comparo lo que lee o lo que entrega el instrumento con un medidor patrón. Es la única manera que tengo, comparar. Luego aumentaría la presión para llevarlo al rango, al valor límite superior del rango, a los 4,00. Bueno, tenía 3 ceros antes. 0,00 y aquí 4,0. Y me tendría que estar entregando 20 miliamperios. Y resulta que en vez de leerme 20 miliamperios, resulta que ahora me lee 20,04 miliamperios. Pues entonces tendré que decirle, no, esos no son 20,04 miliamperios. Bueno, voy a ponerle 20,2, porque seguramente no tenga tanta precisión. 20,2 miliamperios. Entonces le tengo que decir, no son... Lo que tú entiendes que estás entregando 20, en realidad son 20,2. Le voy a bajar los miliamperios hasta que físicamente, fuera del instrumento, yo lea en el circuito que hay 20,00 miliamperios. ¿Lo veis? Y en ese punto, aunque la lectura del instrumento me esté diciendo, no, oye, ahora mismo te estoy entregando 19,82 miliamperios. Como yo sé que no es así, porque lo estoy leyendo en la realidad con un medidor patrón, le digo, no, esto son 20 miliamperios. Y lo llevo a 20 miliamperios. A que él entienda que está entregando 20 miliamperios. ¿Veis un poco la idea de los ajustes? ¿En qué consiste? Sí, bueno, todos los modernos sí. La instrumentación inteligente tiene en los menús de configuración, tienes una parte que es la parte de proporcionalidad, que puede ser lineal, puede ser cuadrática, puede ser exponencial, puedes elegir entre varias proporcionalidades la etapa de entrada y la de salida. Sí, por ejemplo, en los transmisores de presión diferencial, el poner una lectura cuadrática en vez de una lineal me serviría para poder utilizar ese medidor para hacer una lectura de caudal. A través de una placa de orificio veo la caída de presión en una placa de orificio y la relación entre caudal y presión es una relación cuadrática. Por lo tanto, para que directamente me entregue una variable en forma de caudal, yo tendría que hacer que la relación fuera cuadrática. ¿Vale? Pero la mayor parte de las ocasiones es lineal. Y cada vez más, cada vez se utilizan instrumentos que sean lo más lineal posible, porque es lo que menos error al final va a proporcionar. Todo lo que sea una proporcionalidad exponencial, como te equivoques en según qué parte de la curva en un poquitín, puedes equivocarte mucho en la otra escala del instrumento. Con lo cual, se tiende a linealizar o a utilizar instrumentos que permitan una linealización directa. ¿Lo entendemos un poco eso? ¿Entendemos la idea? Sí. Bueno, pues ahí tenéis un poco el maletín de calibración, lo que os decía. Tengo la parte de presión con el manómetro, y este manómetro es multifunción, serviría también como miliamperímetro para conectar el lazo de corriente.
Lo tendría ahí el lazo de corriente, el positivo y el negativo, y este sería un multifunción para poder ir realizando las dos lecturas, ¿vale? O realizar una lectura en uno de ellos y en el otro la otra. Ir viendo las dos variables simultáneamente. Y de esa manera calibramos el instrumento, ¿vale? Calibrar es comparar con un medidor patrón. Cada vez que comparamos con un medidor patrón, estamos calibrando, siempre y cuando ajustemos etapa de entrada y etapa de salida. Si hacemos ajuste de etapa de entrada, elegimos la linealización y ajustamos la etapa de salida, hemos hecho una calibración del instrumento. ¿Lo vemos? Bueno, y vemos con un instrumento que no está calibrado, pensar que la calibración es la relación lineal entre la etapa de entrada y la de salida, ¿vale? Entonces, algo que me relaciona en etapa de entrada y de salida, que no coincide ni en el punto inicial, ni en el punto final, en los puntos intermedios, pues hace así una especie de curva, que ya veremos lo que es, y que está completamente desajustado en todos los aspectos, pues habría que llevarlo a lo máximo posible a que se pareciera a él, ¿vale? Y entonces, el que aparezcan aquí diferentes tipos de curvas o rectas determina qué tipos de errores presenta el instrumento. El error de cero, siempre que hablamos error de cero en instrumentación, con Z, no es que esté mal escrito. Esto es como tener un reloj que constantemente se está equivocando en una cantidad de tiempo. Es decir, si a las 12 me marca las 12:05, está equivocando en 5 segundos, a la 1 me marca la 1:05, a las 4 me marca las 4:05, es decir, siempre se equivoca, pero siempre se equivoca en la misma cantidad. Es lo que se llama un offset. Tiene un error constante a lo largo de toda la escala de medida, ¿vale? Luego, ese offset, ese error mantenido a lo largo de toda la escala de medida, es lo que llamamos error de cero. Por ejemplo, un manómetro. Si la aguja de un manómetro estuviera marcando, en vez del 0, cuando estuviera al aire, estuviera marcando otra cantidad, en el momento que empezara a medir, si no tuviera otro tipo de errores, marcaría la presión que hubiera en el proceso más la cantidad de inicios que yo tenía. ¿Lo veis? Luego ese error es un error de cero. Llevado a... Bueno, es este manómetro, mirad. Un manómetro que marca una cantidad diferente a cero. ¿Cómo se corrige? En el caso del manómetro, llevando la aguja a cero. El error de cero en un manómetro se corrige rápidamente. Llevas la aguja a cero y listo. Y lo que hacemos con eso es llevar la recta que se me había desplazado una determinada cantidad, llevarla sobre la recta a la que quiero que se parezca al instrumento. ¿Lo entendemos? Luego el error de cero es fácil de corregir. Realmente es bastante fácil. Y además, un error de cero, en cuanto le ajusto un punto, le ajusto todos. ¿Lo veis? Digamos que está en una paralela. Por ejemplo, el error de multiplicación. El error de multiplicación es como el que tiene un reloj que a la 1 le marca la 1, a las 2 le marca las 2:02, a las 3 le marca las 3:05, a las 4 le marca las 4:15, a las 5 les marca las 5:30 y va aumentando el error a medida que aumentan las horas. ¿Lo veis? Entonces, un error de multiplicación consiste precisamente en eso, en que la pendiente de proporcionalidad está movida. Parte de un punto que puede ser correcto o no, pero si solo tiene error de multiplicación, el punto de medición inicial coincide, pero luego no me coincide ningún punto más de la linealidad. ¿Lo veis? Un poco esto que veis. Y entonces ese error de multiplicación se corrige sobre el ajuste de span, que dependiendo del instrumento puede llamarse ajuste de span, puede llamarse ajuste sobre el valor superior del valor límite superior, cuando se hace por software se llaman el valor límite superior, y
lo que hace es variar la pendiente. Cuando tocamos el ajuste de span en el instrumento que sea, lo que hacemos es variarle la pendiente a esta red. Que podríamos pensar, vale, si le variamos la pendiente, si yo tengo este error y le varío la pendiente, hará eso. Podemos pensarlo, ¿no? Pero realmente eso no sucede así. Cuando nosotros movemos la pendiente de esa recta, la giramos, movemos la pendiente, pero no controlamos el punto de rotación de esa pendiente. Es decir, esa curva que me queda con la pendiente correcta, en realidad me podría quedar por arriba, por abajo, no lo sé. Podría tener la suerte que me coincidiera en el punto exacto de medición entero, y entonces la tendría ajustada. Pero lo normal es que no rote sobre ese punto. ¿Lo veis? Entonces, cuando puedo partir de un error de multiplicación, llevarlo a la pendiente adecuada y tener un error de cero. ¿Lo veis? Y tendría que ajustarle el error de cero. ¿Me explico más o menos? Sí. Y por último, el último de los 3 errores que pueden presentar los instrumentos es el de angularidad. Aunque este error de angularidad solo se presenta en instrumentos que tengan palancas, juegos de palancas. ¿Vale? Aquellos instrumentos que tengan juegos de palancas presentan o pueden presentar errores que pueden coincidir al principio y al final de la escala, pero que en puntos intermedios puede ir aumentando progresivamente el error y luego disminuyendo a medida que me acerco al otro extremo. Es decir, que hagan arcos de este estilo. Por ejemplo, el caso que más se puede dar este error de angularidad es el de los manómetros. ¿Vale? Manómetros tenemos en todos los procesos industriales para medir presiones en diferentes puntos. Y claro, todos esos instrumentos, ya lo veréis cuando los veamos pormenorizadamente, como son por dentro, vais a ver que están constituidos básicamente por 2 palancas movidas, a ver, os lo dibujo aquí. Un manómetro, por dentro está constituido, voy a representaros el manómetro más común, está constituido por un que es achaplado, digamos que su sección es así, ovalada, que al final tiene un pequeño depósito para cerrar el tubo, de tal manera que esto funciona como un matasuegras. Cuando soplas el matasuegras, sale, ¿no? Pues aquí, cuando aumenta la presión, este tiende a tirar hacia atrás. Aquí al extremo va enganchada una palanca y va enganchada otra palanca ahí. Y entre ellas hay un juego, a ver si lo dibujo más o menos bien. Esta va aquí en medio y aquí en medio tiene como un carrilito para poder ajustar con un tornillo la posición de una palanca con respecto a la otra. ¿Veis un poco el juego? ¿Hacéis el esfuerzo de imaginación con estos dibujos? Y aquí al final esta palanca lo que tiene es un sector dentado. Sector dentado que engrana con una rueda dentada. De tal manera que cuando yo tiro de aquí, se mueven las palancas, este sector me mueve esta rueda dentada del centro, y en esa rueda dentada, oh sorpresa, es donde tengo colocada mi aguja. Lo único que me queda es ponerle la pegatina correcta por detrás para que tenga la escala. Entonces, en función de cómo tenga yo estas 2 palancas, de la longitud que tenga de esas 2 palancas, se produce un error de angularidad, es decir, esta aguja va más rápido o va más lento. De tal manera que puede iniciarse en 0 perfectamente, puede llegar al máximo que puede marcar el manómetro perfectamente, pero de por medio puede marcar valores que nada tienen que ver con lo que está pasando en el proceso. ¿Lo veis? Entonces, estos elementos suelen tener un plato aquí detrás
con un muelle que es para que vuelva la aguja a su sitio. Y este plato tiene unos ajustes con 2 tornillos para moverlo, para poder aumentar o disminuir ese error de angularidad, el que se mueva más o menos rápido esa aguja, ¿vale? Entonces, este error de angularidad, que repito, solo lo vais a encontrar en instrumentos que tengan sistemas de palancas, ¿vale? Principalmente manómetros. Pues se corrige aumentando ese error. Es decir, parece increíble, ¿eh? Si yo tengo ese error, para corregirlo, yo tengo que conseguir algo parecido a esto. Y entonces aquí jugamos con lo siguiente. Imaginaros ¿cómo veis esto? Eso, lo veis redondo, ¿verdad? Sí. Esto de aquí lo veis redondo, ¿verdad? Sí, ¿no? Y luego os pongo otro ejemplo. Si yo me fuera acercando mucho a un borde, a ver si no se me para. Si me fuera acercando mucho, más, hasta acercarme lo suficiente y coger un trozo de ese círculo y pudiera enfocarse muy cerca, no acabaría plano, no acabaríais viéndolo prácticamente recto. Es que la curvatura desde ahí abajo, a medida que me voy acercando, va cambiando, ¿verdad? Y cuanto más cerca, menos curvo es. Entonces, de lo que se trata, que es a lo que voy con esto, es de que si mi error consiste en que yo veo las variables de esta manera, voy a tratar de acercarme a una zona muy pequeñita de ese error, a una zona muy pequeñita, ampliarla, de tal manera que esa zona muy pequeñita, ampliada, es prácticamente recta. ¿Lo veis? Por eso hay que aumentar el error. Aumento el error para hacer un zoom sobre esa curva que me está llevando a ese error. ¿Vale? Luego, cuando tengamos un error de angularidad, lo que hay que hacer es que si me marca 5 aquí, me marque 5 veces más, me marque 25. Tengo que ir moviendo el plato para aumentar ese error hasta 25, hasta que me marque 5 veces más. Y a partir de esa lectura de 5 veces más, es cuando vuelvo a ajustar el 0 y el span. La cuestión es hacerle mucho zoom a esta curva, sobre todo en el 50%, que suele ser donde mayor error tengo, para conseguir que sea lo más recta posible. No lo vamos a conseguir, que sea completamente recta, pero que sea lo más recta posible. Y entonces ahora en el procedimiento de calibración os explico cómo este instrumento que os planteo tiene los 3 errores, pues cuando lleguemos al error de angularidad os explico cómo se corrige ese error. Bueno, pues nada, el procedimiento general para calibrar cualquier instrumento va a consistir en subsanar los 3 tipos de errores en un orden determinado. Y en el momento que los tenga subsanados, pues tendré algo muy parecido a la línea a la que quiero llegar, de proporcionalidad. Por lo tanto, en este error, lo primero que deberíamos hacer sería corregir el error de 0, bajarlo a que el inicio de la medida me marque bien. ¿Vale? Yo tengo un instrumento que nada que ver con la medida inicial. ¿Qué hago? Pues llevo ese instrumento hasta el 0, a que me mida bien. Una vez me ha medido bien, veis que bien me coincide pero el span, el alcance de este instrumento, nada tiene que ver con el alcance del otro. Tendría que hacer el ajuste de span, el ajuste del valor límite superior. Cuando hablamos de ajuste de span, estoy hablando de llevar la medida del instrumento a ese punto de ahí. ¿Vale? Le aplicaría la variable de entrada correspondiente al valor límite superior y le ajustaría hasta que el punto de medida
superior coincidiera. Claro, os dije antes, cuando yo hago el ajuste de span, lo que hago es girar la recta, o en este caso la curva. Y el giro de esa curva me va a hacer que se me desajuste el ajuste de cero. Con lo cual, ¿qué tendría que hacer ahora otra vez? Ajustar el cero. Ajustar el cero, el span, el cero, el span, hasta dejar los dos valores cuadrados. ¿Vale? Y entonces, ahora el único error que presenta ese instrumento en esas condiciones es el error de angularidad. El error de cero y el error de span están corregidos. ¿Sabéis? ¿Qué tendría que hacer? Lo que os dije antes, aumentar ese error 5 veces, pero en mitad de la escala. Ahí. Le aplicaría al instrumento el 50% de la variable que esté midiendo y en esas circunstancias el error que se presente con respecto a la realidad, por eso siempre tengo que tener un patrón, lo aumento 5 veces. De esa manera, la porción de curva que me quedaría dentro de los márgenes de medición sería más una recta que una curva. ¿Vale? Empíricamente sería más una recta. Y a partir de ahí, de que ya he convertido en casi recta la curva, vuelvo a empezar. Ajuste de cero, ajuste de span, ajuste de cero, ajuste de span. No me va a quedar una línea perfecta, pero se va a acercar. ¿Lo veis? Y ese es el peor de los casos. Lo normal es que tenga que hacer un ajuste de cero, un ajuste de span y comprobar los puntos intermedios que no se me salgan de los errores que me marca el fabricante. ¿Cómo lo veis? Así. Vosotros vais a hacer ajustes. En la etapa de salida vais a ajustar instrumentos para que me entreguen 420 miliamperios, por ejemplo, o 0,10 voltios. Esos los vais a ajustar vosotros para que me indique los valores correctos. Y de hecho lo tenéis que saber hacer porque el año que viene, cuando enlacéis con los controladores, el controlador tiene que entender muy bien lo que le dice un convertidor o un transistor en cuanto a lo que está leyendo. ¿Vale? Para un instrumento inteligente, para un instrumento smart, lo primero es poner el damping a cero. O sea, cualquier cosa que veáis, ahora como si os hubiera hablado en chino, ¿verdad? Cualquier parámetro que veáis a la hora de configurar un instrumento smart que ponga damp o damping, tiene que ver con tiempo. Me dice que ponga el damping a cero. Eso es lo primero. Si quiero calibrar un instrumento, damping a cero. Muchas veces pongo damp porque muchas veces pone damp. A 0 segundos. ¿Qué es eso del damping? ¿Alguien lo sabe? El damping no os lo voy a decir, os lo voy a hacer deducir. Imaginaros que tenemos una tubería, ¿vale? Una tubería y que en esa tubería yo tengo un manómetro. Imaginaros que en esta tubería circula un caudal y que cerca de este manómetro yo tengo una bomba. ¿Vale? La bomba tiene vibraciones, ¿vale? Por muy bien que esté la bancada en la que esté asentado, por muy buenos antivibratorios que tenga la bomba vibra. Y hace vibrar la tubería y hace vibrar el fluido. Y con esas vibraciones resulta que esta aguja, esas vibraciones se transmiten a esa aguja. Entonces, si yo intento leer la presión en este manómetro, veré que ese manómetro está así. Está moviéndose. ¿Vale? Con lo cual, ¿puedo leer una presión correctamente? No. Porque ¿con qué valor me quedo de los que está marcando? ¿Está vibrando la aguja? No sé qué valor realmente tiene. Puedo hacerme más o menos una idea, pero no puedo poner un valor fijo.
Los manómetros que están cerca de bombas, que están cerca de sitios que vibran, si os fijáis, tienen en el interior una glicerina, un aceite. ¿Vale? Están llenos de aceite hasta un punto. ¿Veis ahí la glicerina? Esa glicerina lo que hace o lo que permite, ¿qué será? Que no vibre. ¿Tenéis eso? Sí, ¿no? Tiene sentido. Le pongo algo que no sea aire, que sea más denso que el aire, para que le cueste a la aguja moverse más. Entonces, pequeñas oscilaciones muy rápidas de la presión, como puede ser por causa de vibraciones, resulta que no me las tiene en cuenta. La aguja deja de vibrar. ¿Lo veis? Le he proporcionado un retardo a la hora de que me haga una lectura de presión en el proceso, para que todas aquellas variaciones de la aguja que superen un determinado tiempo o que estén por debajo de un determinado tiempo, no las lea. De manera mecánica he conseguido eso. He conseguido discriminar todas las lecturas del manómetro que no sean la propia del proceso, que sean debidas a vibraciones. ¿Lo veis? Pues eso, electrónicamente en los instrumentos SMART se llama damping, retardo. Tiempos que se le asignan a un instrumento por debajo de los cuales no hace la lectura de la medida. ¿Lo veis? Por ejemplo, si yo le asigno a un transmisor de presión un tiempo de 0,5 segundos, cualquier variación de presión que se produzca inferior a 0,5 segundos no la lee, no la tiene en cuenta. Y entonces, para calibrar un instrumento, tenemos que poner el damping a 0 para poder trabajar en tiempo real, porque estamos en un entorno controlado, estamos en un entorno en el cual yo tengo mi manómetro patrón o el elemento patrón que sea, la variable del proceso la estoy controlando yo, y entonces se supone que en esas condiciones cualquier elemento externo, por lo cual yo pueda ponerle un damping al instrumento cuando está instalado en el proceso, se elimina. Ese agente externo que ocurre en el proceso, como pueden ser vibraciones, si yo saco el instrumento de aquí y me lo llevo a mi laboratorio, ahí las vibraciones ya no existen, las he quitado de la ecuación. Con lo cual el damping lo tengo que poner a hacer, lo primero. Y a partir de ahí, seguir con el proceso de calibración. ¿Quedó claro lo del damping? Porque va a aparecer así tal cual en la parametrización de los instrumentos. Con damping, la lectura de la variable real, lo que sucede en el proceso, iría adelantada con respecto a la variable de medida. ¿Lo veis? Hay un retardo. Sin el damping, ambas variables van más o menos a la vez. ¿De acuerdo? El error de cero, el de span, y además hay métodos para adelantarnos a que si yo hago un ajuste de span la segunda vez, puedo adelantarme para que cuando haga ese ajuste y me haga el giro, la curva, ese giro me deje en cero en la variable, el ajuste de cero, vamos. Vale, pero bueno. Bueno, pues por hoy lo dejamos. El próximo día os veo a los de casa y a vosotros os veo aquí en la pantalla.